Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría para mí poder estar aquí. Hoy, mientras veníamos para la iglesia, me emocionaba y me conmovía porque es hermoso ir a la casa de Dios. Es maravilloso que podamos estar aquí delante de nuestro Dios para alabarlo, para estar juntos y para agradar así su corazón. Yo creo que todos venimos con ese deseo, ¿no? De agradar el corazón de Dios. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Por favor, acompáñenme en la lectura de Génesis 18, del 1 al 10. Realmente es un pasaje precioso de la palabra de Dios que, como decía Giselle, el Señor me ha hablado mucho en todos estos días y es hermoso poder meditar en ella y todo lo que el Señor nos dice, ¿no? Génesis 18, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: el Señor se apareció a Abraham en el encinar de Mamré cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda en pleno calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres que estaban de pie frente a él, y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró a tierra. Y dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo de tu siervo, que se traiga un poco de agua para que laven sus pies y se recuesten debajo del árbol. Yo traeré un pedazo de pan y repondrán sus fuerzas y después proseguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. Ellos dijeron: sí, haz como dices. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y dijo: toma rápidamente 20 kilos de harina fina, amásala y prepara unas tortas. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo. Y éste se dio prisa para prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Y mientras comían, él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: adentro, en la tienda. Entonces dijo: ciertamente volveré a ti de aquí a 1 año, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. También me gustaría que podamos leer un pequeño pasaje en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. No se olviden de la hospitalidad, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Nuestro texto. Qué hermoso texto. Cuando hablamos del libro de Génesis, es muy importante recordar que la palabra Génesis nos indica algo que tiene que ver con principios, con principio de principios, algo que el Señor nos quiere enseñar. Y yo creo que tenemos mucha enseñanza en este pasaje. Dios nos ha estado hablando desde el principio del culto, nos ha estado hablando a través de las alabanzas, de los testimonios, de toda la obra que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y es maravilloso saber que el Señor está con nosotros. Génesis nos enseña cosas muy importantes. Y una de las cosas que nos enseña es acerca de la hospitalidad. Ahora, ¿por qué tenemos que practicar la hospitalidad? El texto nos dice que tenemos que practicar la hospitalidad porque nos trae bendición. Qué hermoso, ¿no? Saber que la hospitalidad nos trae bendición. ¿Y qué es la hospitalidad?
La hospitalidad implica el cuidado, el respeto al prójimo, la aceptación, implica la acogida y la apertura. Nuestra querida hermana Edimar nos decía que ella tuvo que buscar y abrir su corazón a Dios. Qué hermoso, ¿no? Ella decidió buscar, y en la hospitalidad abrimos no solamente nuestros hogares, pero abrimos también nuestro corazón. Y bueno, entonces, el Señor nos enseña de la importancia y las bendiciones que tenemos en la práctica de la hospitalidad. Todos sabemos que en el mundo antiguo, en el texto que leímos, en la época de Abraham, obviamente, no existían los hoteles como hoy conocemos, ¿no? En la época de Abraham, la hospitalidad era una cuestión de vida o muerte. Era necesaria, ¿por qué? Porque vivían en lugares áridos y vivían a muchos kilómetros de mucha gente. Entonces, la hospitalidad era muy necesaria y era ejercida con mucha responsabilidad. En el tiempo de Jesús, ¿qué pasó con la hospitalidad? La hospitalidad ya era más en los hogares, pero ya aparecía la palabra del mesón, ¿se acuerdan? O sea, ya había lugares donde podrían dormir y tal vez alguna comida tendrían. Pero cuando hablamos de esto, pareciera lejano a nosotros, ¿no? ¿No les parece? Es interesante porque en nuestro tiempo, la hospitalidad, cuando hablamos de hospitalidad, estamos acostumbrados a hacerlo, pero de manera muy distinta. ¿Nosotros qué hacemos? No tenemos como Abraham que tenía todo en la casa. Nosotros, en este tiempo, ¿cómo hacemos nuestra hospitalidad? Muchos de nosotros tenemos poco espacio en nuestras casas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos las plazas, tenemos los cafés, tenemos, no sé, los clubes, tenemos muchos lugares, heladerías, tenemos muchos lugares donde podemos juntarnos. Pero eso no quita de que podamos abrir nuestros hogares y compartir con nuestros hermanos. Ahora, me gustaría que prestemos atención cómo la hospitalidad ha ido cambiando, ¿no? Entonces, es importante, encontré unos datos interesantes, a los que saben de estadística les va a gustar. La industria de la hospitalidad contabiliza el 9% mundial del PBI, o sea, los hoteles, restaurantes y todos los albergues y todo lo demás. Imagínense, el 9% del PBI. O sea, la hospitalidad en los tiempos de Abraham, eran totalmente distintos a los nuestros. Y hoy día nosotros lo hacemos de manera distinta. Entonces, la industria de la hospitalidad da empleo a 98 millones de personas aproximadamente. Es realmente gigante. Entonces, ¿qué nos dice nuestro texto con respecto a la hospitalidad? ¿Por qué es importante? ¿Se puede ejercer la hospitalidad en nuestros tiempos? ¿Podemos nosotros ejercer la hospitalidad? Sí, podemos ejercer la hospitalidad. Ahora, la pregunta importante, ¿es necesaria la hospitalidad para nosotros como cristianos? Sí, es importante la hospitalidad, muy importante. Entonces, ¿es posible la hospitalidad? Sí, es posible. No olvidemos que muchos tuvieron la visita de ángeles sin saberlo en sus hogares. Tengamos presente eso. Entonces, aprendamos de Abraham. ¿Vale la pena practicar la hospitalidad? ¿Cuál fue la actitud de Abraham al ejercer la hospitalidad? Interesante que Abraham estaba expectante de la revelación de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, que el Señor se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Él estaba sentado a la entrada de la tienda en pleno calor del día. Interesante que Abraham ¿ustedes saben cuántos años tenía Abraham en ese tiempo? Tenía 99 años. 99 años. Y era el tercer día de la circuncisión. O sea, él se circuncidó y al tercer día estaba muy dolorido y estaba sentado, expectante
de su casa. Estaba sentado, expectante, viendo que él sabía que algo le iba a decir el Señor, él sabía que algo iba a obtener, algo que Dios le iba, algo, siempre le esperaba algo del Señor. Entonces, aprendamos de esta actitud expectante. Entonces, en ese momento, sentado a la tienda en pleno calor del día, alzó sus ojos, porque el Señor se le apareció a Abraham. Qué tremendo, ¿no? El Señor, cuando buscamos al Señor, el Señor se aparece a nosotros. El Señor se apareció a Abraham, como el Señor se apareció y el Señor se reveló también a nuestra hermana Heidi en su testimonio. Qué hermoso cuando ella decidió buscar al Señor, el Señor se acercó a ella. Y Abraham, el Señor se apareció a Abraham. ¿En dónde? ¿En dónde se le apareció? ¿De qué manera? Es importante esto porque muchas veces nosotros pensamos que el Señor se aparece solamente de manera muy majestuosa, de manera muy, ¿cómo diríamos nosotros? Maravillosa. Sin embargo, el Señor se ha manifestado acá de una manera simple, sencilla y en 3 personas. Qué interesante, ¿no? El Señor se apareció a Abraham en 3 hombres. Dice la palabra del Señor que cuando él estaba sentado a la entrada de la tienda en pleno calor del día, alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 hombres que estaban de pie frente a él. Alzó sus ojos y miró. Es muy importante. Y corrió de la entrada de la tienda a recibir a estos hombres y se postró en tierra. Qué hermoso este pasaje. Se postró en tierra. Fue corriendo a recibirlos. Él se adelantó a decirles, vengan. Y fíjense esta frase hermosa que a mí me parece preciosa. Dice, Señor, si he hallado gracia a tus ojos, por favor no pases de largo de tu siervo. Que se traiga un poco de agua para que se laven sus pies y se recuesten debajo del árbol. Yo traeré un pedazo de pan y repondrán sus fuerzas y después proseguirán su camino. Para esto han pasado cerca de su siervo. Esta frase, ¿a qué les recuerda? Señor, que se postre a tierra, que corra y se postre a tierra y le dice, Señor, si he hallado gracia a tus ojos. Me recuerda a los caminantes de Maús, que le decían al Señor, al caminante, ¿no? Al que no conocían. ¿Qué les decían? Que ya declinaba el día y que por favor se quedara con ellos. Y se quedaron y compartieron el pan. Qué lindo, ¿no? Una hospitalidad. Recibieron al Señor. Al partir el pan, lo reconocieron. Entonces, es hermoso saber que nosotros podemos encontrar al Señor y podemos ejercer la hospitalidad mirando, en este caso, en 3 personas. La hospitalidad nos ayuda a que veamos en nuestro prójimo a los mensajeros del Señor. Cada uno de nosotros somos mensajeros del Señor también. Y cuando ejercemos la hospitalidad, el Señor nos bendice. Y nos bendice como bendijo a Abraham con estas 3 personas. Él sabía que el Señor quería hablarle algo y estaba atento y dispuesto. Entonces, me pregunto, unas preguntas que me he hecho. ¿Estamos a la espera expectante para bendecir al prójimo? ¿O estamos despreocupados, descuidados de los otros? ¿Estamos en sintonía expectante a la revelación de Dios en nuestras vidas? ¿Por dónde divagan nuestros pensamientos? ¿Y qué nos impide estar expectante a la revelación de Dios? No olvidemos que a través de la hospitalidad algunos hospedaron ángeles en sus casas. Ahora, vale la pena practicar la hospitalidad con un espíritu diligente. Fíjense el versículo 6. Abraham fue deprisa
a la tienda de Sara y le dijo: toma rápidamente 20 kilos de harina y amásala y prepara unas tortas. Luego corrió Abraham donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo. Y éste se dio prisa para prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y ternero que había preparado y lo puso delante de ellos mientras comían. Él quedó a los pies. Él corrió, se dio prisa, tomó lo mejor, tuvo un corazón generoso para servir a los visitantes. Y esto me recuerda mucho a nuestra iglesia. Hoy tuvimos unos videos donde se presentaron el libro de Dani. Fueron muchos hermanos y fue realmente hermoso ese compartir, hermosísimo, una compañía que nos hizo gozosos a todos. Y tuvimos un asado hace muy poco en mi casa. Eran, ¿cuántos jóvenes? 40 jóvenes. Imagínense, 40 jóvenes comiendo asado. Pero lo más lindo que fue todo el esmero y el preparo de nuestra querida hermana Claudia, Dani, Mauro, no sé si está Mauro, estuvo nuestra querida hermana Narda, Michelle, Laís, Claudia, Raquel, todos ellos preparando desde muy temprano, comprando el asado, preparando todo, trayendo las sillas, fueron muchas sillas, maravilloso realmente. Y cuando yo veía eso, ya prestaba atención y obviamente me daba cuenta de que Dios estaba presente. A veces pensamos que lo sublime de Dios lo encontramos solamente en momentos de éxtasis. Sin embargo, en lo cotidiano, en ese momento de compartir el pan, en ese momento de preparo, en ese momento de recibirnos unos a los otros, en el momento del banquete, como dice la Biblia, en el momento de la comida, cuando todos estaban comiendo, era maravilloso porque yo veía que la presencia del Señor estaba en medio nuestro. Realmente fue maravilloso el gozo con que todos estábamos. Yo creo que no soy la única, creo que todos estuvimos muy, muy gozosos. Y en ese momento, en esa práctica de hospitalidad, podemos ser bendecidos. Bendice tanto el que recibe y es bendecido el que viene, que nos bendice. La práctica de la hospitalidad diligente realmente nos bendice. Y también es interesante que la hospitalidad, en mi casa hay una hospitalidad que siempre recordamos, que siempre se recuerda, que en momentos muy difíciles, unos hermanos de acá de la iglesia, que es Gustavo y Giselle, recibieron a Esteban por una semana en su casa y que lo cuidaron, lo mimaron, lo protegieron en un periodo muy difícil cuando su mamá estaba en el hospital y estaba ya cerca de fallecer, y que Giselle y Gustavo fueron los ángeles para él y para toda la familia Tomasini en ese momento. Es algo muy valorado en mi casa y que eso realmente pudimos ver que fueron dos ángeles del Señor en ese momento para la vida de Esteban y para toda la familia Tomasini. Y son esas cosas que debemos recordar. Hoy el mensaje es muy sencillo, que no olvidemos la hospitalidad, porque sin saberlo muchos hospedaron a ángeles. Y a veces los ángeles también nos hospedan a nosotros. ¡Qué maravilla! También vale la pena practicar la hospitalidad atentos a las sorpresas de Dios. El pasaje, el 18:9. Ellos preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: adentro de la tienda. Y dijo: ciertamente volveré a ti de aquí a un año, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo.
Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. ¡Qué tremendo! Este pasaje a mí me emociona mucho porque el hospedador no solo recibe, no solo da el alimento, no solo pone la casa, sino que algo mucho más importante, abre el corazón. Y cuando hospedamos a alguien, no solo abrimos nuestras casas, sino que abrimos el corazón. Y qué interesante, ¿no? Porque estos ángeles, estas 3 personas, no conocían a Sara, no sabían nada, y sin embargo, se enteraron ¿de qué? De la problemática familiar. Y esto es muy importante, porque cuando somos familia, nos enteramos de la problemática familiar. Y es importante estar atentos para escuchar y estar abiertos a lo que nos dicen estas personas que nos visitan. ¿Se imaginan ustedes una iglesia que no practica la hospitalidad? ¿Cómo sería nuestra iglesia si no practicara la hospitalidad? Seríamos desconocidos. Seríamos, hola, paz del Señor, chao. Y no nos conoceríamos. No sabríamos la necesidad del otro. No sabríamos qué le pasa. No sabríamos qué necesita. No sabríamos a quién podíamos bendecir si quisiéramos bendecir. Qué tremendo, ¿no? Una iglesia, nuestra iglesia acá en Barrio Norte, está caracterizada por ser una familia. Por eso ejercemos la hospitalidad. Y es una enseñanza del Señor que podamos ejercer la hospitalidad. Y cuanto más ejercemos la hospitalidad, Dios más nos bendice. Las bendiciones de Dios. ¿Qué pasó con Sara? Jamás se imaginó que estos hombres desconocidos le dirían algo tan maravilloso. Tenía 90 años Sara. Imagínense, 90 años, anciana, sin menstruación, sin ovular. Abraham, 99 años, y que venga una persona y le diga: tu esposa tendrá un hijo dentro de un año, que vuelva por aquí, ella tendrá un niño. A veces somos un poco como Sara, ¿no? Y como Abraham. Cuando vienen unas palabras maravillosas del otro, nos cuesta recibir. Aprendamos a recibir las palabras de nuestros hermanos, las palabras de bendición, las palabras que nos edifican, que nos alientan y que nos ayudan. Esas palabras maravillosas que le dijo, que tendrá un hijo. ¿Y hay algo imposible para nuestro Dios? Es maravilloso. Y a veces, yo pensaba mientras cantábamos acá, pensaba en mi corazón, qué tremendo. Muchas veces somos un poco como Abraham y como Sara, que a veces miramos con nuestros ojos naturales, ¿no? Soy anciana, yo tengo este sueño, pero ya soy grande, yo no salgo, no hago esto, no hago lo otro, es imposible para mí. Pero el Señor nos vuelve a recordar a través de la hospitalidad de que no hay nada imposible para nuestro Dios. Si tenés algo que es imposible a tus ojos, bueno, ejerce hospitalidad. Permitite ser bendecido por los hermanos que son mensajeros de Dios. Permitite ser bendecido por la iglesia. Permitite ser bendecido. Invitá, hacé como Abraham. Salí, buscá a quién recibir en tu hogar. Buscá a quién bendecir. Buscá la palabra del Señor. Quería compartir con ustedes, en mi juventud hay un viaje en mi vida que marcó mi caminar en el Señor y en el servicio al Señor. Hicimos, como jóvenes de mi iglesia, yo estaba en la iglesia de Castelar, fuimos a Oberá Misiones, a hacer un trabajo evangelístico. Fue un viaje realmente maravilloso. Teníamos un lugar donde quedábamos todos los jóvenes, pero había una señora de la iglesia
una señora de edad mediana, que ella, a mí y a una hermana, nos insistió mucho ella para que vayamos a su casa, que ella quería hospedarnos. Fuimos y realmente fue maravilloso. ¿Por qué? Yo fui hospedada por esta hermana y ella todo lo que hacía lo hacía con un esmero, con un amor, de una manera maravillosa, que me sentí tan amada, sentí el amor de Dios a través de esta hermana, y ella quedó tan bendecida, tan contenta, que ella decía que ella estaba tan llena del Señor por habernos acogido y por habernos dado este servicio. Parece sencillo, pero lo sublime de Dios, ¿dónde está? Lo sublime y maravilloso de Dios está en el día a día, en lo cotidiano, está en el compartir el pan, está en el compartir ese momento de charla, en esa escucha, en esa palabra de bendición al otro. Para finalizar, entonces, vale la pena la práctica de la hospitalidad, con una expectativa de revelación de Dios, con diligencia y generosidad, atentos a las sorpresas de Dios. El Señor nos sorprende. ¿El Señor aún te sorprende? A mí sí me sorprende y me sigue sorprendiendo. Dios quiere bendecirte a través de esta práctica. Lidia, nuestra querida Lidia de Filipos, practicó la hospitalidad en su hogar y su hogar se transformó en la primera iglesia en Filipos. Participemos de todas las oportunidades de comunión que la iglesia nos ofrece. Nosotros, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, tenemos muchas actividades. Y gracias al Señor, dentro de poco tenemos las actividades con los músicos, con Gerardo, que nos va a enseñar a cómo utilizar las herramientas que por ahí a nosotros nos cuesta, y va a haber una comida. Así es que no perdamos los que queremos servir y servimos al Señor. Y si querés servir, acércate al pastor y decirles: pastor, yo quiero servir, quiero hacer algo. Acércate, porque hay mucho lugar para servir. Los obreros son pocos y es mucha la mies. No dejes de ejercer tu don y estemos juntos. No olvidemos, no os olvidéis de practicar la hospitalidad, porque sin saberlo muchos hospedaron a ángeles. Oremos, inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor, que lo sublime y maravilloso y tus bendiciones, Señor, están en estas cosas cotidianas, en el compartir el pan, en recibir a nuestro hermano, en bendecir a nuestro hermano, en todo lo que tú nos bendices a cada día, en un café que compartimos con un hermano, pueden ser en tantos lugares, solo por estar, Señor, compartiendo y abriendo el corazón con otros. Señor, tú nos bendices. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por esta familia, Señor, porque somos una iglesia familiar, somos una iglesia, Señor, que quiere, Señor, practicar la hospitalidad, que quiere, Señor, estar expectante a tu revelación, Señor. Queremos estar expectantes a tu manifestación. Queremos, Señor, ser diligentes en el servicio. Queremos, Señor, ser generosos para contigo, para con nuestro prójimo. Queremos, Señor Jesús, recibir tus bendiciones, tus sorpresas. Queremos, Señor, recibir todo lo que tienes para nosotros. Es tantas cosas lo que tienes para nosotros y queremos recibirlo, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y queremos, Señor, bendecirte y bendícenos, Señor, y ayúdanos a bendecir a nuestro prójimo. Que, Señor, la alegría y el gozo, Señor, en esta iglesia que tú has derramado desde el principio, Señor, del culto, siga, Señor, fluyendo y, Señor, que podamos, Señor, en gozo y alegría, Señor, servir a los demás. Y gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque aquí estamos, porque tú nos amaste primero y te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.